Buenas noches, ¿cómo están amigos de Don Dinero? Aquí Carmen Perea saludándolos nuevamente, un martes más para hablar de dinero. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que, pues bueno, de repente algunas personas piensan, no es cierto, eso no sucede, ¿no? Y es la energía del dinero. Ustedes díganme qué piensan. ¿Piensan que el dinero tiene energía? ¿O el dinero solamente es una moneda que tenemos por ahí o un billetito? ¿Qué piensan ustedes del dinero? A mí me gustaría mucho saber sus opiniones. Y bueno, pues ya saben que estamos aquí en la estación en el 512-400-0849. Llámenos y compártanos su opinión acerca de si creen que el dinero es energía o no es energía, o si nosotros utilizamos algo de energía con el dinero, porque no sé si a ustedes les ha pasado, y yo creo que así, que sí a todo mundo le ha pasado, que de repente tienen cierta cantidad de dinero y tienen que llegar a fin de mes y bueno, pero hacen todo el esfuerzo posible y resulta que pues bueno, llegan a fin de mes. Llegan a fin de mes con ese dinero, pero no se han puesto a pensar que es a lo mejor algo que tenemos programado en el cerebro, algo que decimos es que tiene que alcanzar para el fin de mes y voy a llegar a la quincena. Porque si se ponen ustedes a pensar, si en algún momento surge alguna emergencia y tienen que ayudar, no sé, a sus padres, tienen que salir de un apuro, no sé cómo, pero mágicamente aparece dinero. ¿Les ha pasado eso? Porque sí sucede. Realmente nosotros tenemos todo lo que tenemos en la cabeza, todo lo que tenemos en nuestra mente y nuestros pensamientos hacen que esa energía del dinero esté fluyendo. Y de una u otra manera arreglamos las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos. Y mucha gente va a decir, estás chiflada, eso no es cierto. Pero pónganse a pensar, cuando generalmente uno tiene un problema y tiene que salir de ese problema, yo no sé cómo uno le hace, pero de verdad saca el dinero hasta de las piedras. Porque así es. Nosotros lo que tenemos en la mente y estamos pensando, tenemos que cumplir con esto y yo tengo que llegar a aquello, sale. Yo les voy a contar una historia que pues más o menos se relaciona con esto, pero fíjense, hace muchos años cuando pues yo ¿qué tendría? Pues a lo mejor unos 25, alguna cosa así. Andaba un coche de moda muy bonito que a mí me gustaba mucho, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese coche, pero yo me acuerdo que lo veía yo en el anuncio de la Honda, porque era un coche de la Honda, y aparecía en todos los anuncios el coche azul y yo decía, ay, yo quiero ese coche, yo quiero ese coche. Pero también pensaba, híjole, no tengo el dinero para tenerlo, ¿no? Pero cada vez que salía ese coche yo decía, ya, yo quiero ese coche. Yo voy a ver cómo le hago para tener ese coche, ¿no? Y uno de una u otra manera está consciente de que pues probablemente no es el momento, probablemente no hay suficiente dinero, y uno se empieza a poner limitaciones, no puedo con ese coche, ¿no? Pero de una u otra manera nuestra mente es nuestra aliada. Y yo seguía pensando cada vez que salía ese coche, yo quiero ese coche. Y un día dije, bueno, voy a ir a la agencia a preguntar, digo, pues preguntando nada se pierde, ¿no? Entonces voy a ir a la agencia a preguntar cuánto cuesta, cuánto tengo que dar de enganche, cuánto me va a salir el interés, etcétera, etcétera. Y pues digo, la información, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Todos podemos hacer muchas más cosas cuando tenemos información a la mano. Entonces, pues bueno, pues me lancé a la agencia, me fui corriendo, no corriendo, me fui a la agencia, me senté, le pregunté a esta persona y bueno, cuando salí de la agencia, digo, obviamente yo tengo que confesar que ellos tienen, o sea, todos los vendedores de autos tienen esa magia para convencerte, pero créanme, de una u otra manera, yo pude comprar ese carro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque
es algo que puse en la mente y empecé a trabajar de una u otra manera mi mente, mi imaginación, vemos qué actividades tenemos que hacer de tal manera que podemos lograr ese objetivo. Y bueno, antes de seguir quiero decirles que le doy las gracias a Carolina Pérez que nos está viendo y a Leticia Cinta también nos está viendo. Y Carolina nos dice, yo tengo un montón que decir de esto. La frecuencia energética es una práctica diaria. Hay que balancear nuestros presupuestos energéticos. Y bueno, créanme que Carolina sabe de cuestiones energéticas. Ella es muy sabedora de todos estos temas de Reiki y todo esto. Entonces sí es cierto, o sea, de una u otra manera se alinean las cosas para que nuestra energía actúe a nuestro favor y podamos lograr las cosas. Y bueno, yo les daba este ejemplo del carro porque pues fue una cosa muy curiosa en mi vida, porque les decía yo, siempre que veía ese carro, me veía yo en el coche, ¿no? Ya me imaginaba yo misma ya manejando ese coche y me encantaba. Yo sabía que no tenía el dinero. Yo sabía que no podía en ese momento a lo mejor tenerlo, pero lo vas trabajando, lo sigues teniendo, lo vas teniendo en la mente y de una u otra manera llegas al momento para hacer las acciones necesarias para poderlo tener y bueno, lo tienes, ¿no? Entonces es un ejemplo muy básico, pero es una cosa que pasa para todos nosotros con muchísimas situaciones. Y yo les decía, probablemente estamos pensando que apenas vamos a alcanzar el fin de mes y sí, efectivamente apenas vamos a alcanzar al fin de mes. O sea, estamos viendo cómo contamos los centavos, pero llegamos, ¿no? Pero si tenemos una emergencia y tenemos que sacar dinero de las piedras, lo sacamos. Y es cierto, el dinero es energía, el dinero se mueve y mueve nuestra energía y luego aparte, evidentemente mientras el dinero se mueve de un lugar a otro, pues crea más energía porque yo compro y pago y esa persona que compre, que recibe esa compra, bueno, recibe ese dinero y esa persona vuelve a comprar o invierte ese dinero en otra cosa y se va pasando de mano en mano y entonces ustedes pueden ver que ese movimiento hace que el dinero fluya, ¿no? Lo que no se logra cuando esa energía está estancada. Entonces es muy importante darle su valor a cada cosa. ¿Y de dónde viene esa energía? ¿Ustedes qué piensan de que esa energía de dónde se crea o de dónde aparece? Porque pues el dinero pues a lo mejor es un billete, ¿no? El dinero a lo mejor es una moneda. Pero ¿de dónde formamos esa energía? Pues yo les tengo una noticia. Todos somos energía. Si nosotros nos ponemos a ver científicamente, estamos compuestos por átomos y los átomos se mueven entre unos y otros, pero el espacio entre cada átomo es inmenso y todo ese espacio entre los átomos lo que hace es vibraciones y esa vibración justamente es energía. Y por aquí yo tengo un documento que dice que nosotros somos 99.9 energía y solamente 1% de materia. Entonces, si así somos nosotros, así son las plantas, así es el dinero, así es todo, pues obviamente todo estamos conjugado en energía. Y esa energía del dinero viene muchísimo de nuestros pensamientos, de cómo nosotros queremos utilizar el dinero o todos los pensamientos que nosotros tenemos con respecto al dinero. Muchas veces lo que sucede es que nosotros tenemos pensamientos que nos limitan o nos bloquean a poder hacer cosas diferentes, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente nos ponemos a pensar que a lo mejor cuando éramos chicos, nuestro papá nos decía, ¿pero tú qué crees? ¿Que el dinero sale o crece en los árboles? ¿Verdad que no? Yo es una frase que me acuerdo perfectamente que me decía mi papá, ¿no? ¿Qué tú crees que el dinero se da en los árboles? Y pues bueno, o sea, efectivamente nunca hemos visto un árbol con billetes, pero sería genial, ¿no? Entonces, sí, el dinero, bueno, pues no se da en los árboles tal y como billete, pero si nosotros nos ponemos a pensar,
el dinero sí se da en los árboles, porque tenemos árboles frutales, tenemos árboles donde se genera, las abejas producen la miel, tenemos árboles de donde sale la madera para poder hacer los muebles, tenemos árboles que utilizamos para el fin de año, para el pino de Navidad. Entonces, si nosotros les damos una connotación diferente a esa historia de que el dinero no se da en los árboles y pensamos, pues la verdad es que sí, el dinero se da en los árboles, entonces podríamos tener mucha más ventaja de nuestros pensamientos, porque lo que tenemos que hacer es no limitarnos con esos pensamientos. Cuando muchas veces nosotros estamos pensando esa cuestión de el dinero no está en cualquier lado o no crece tan fácilmente en los árboles, en realidad lo que estamos haciendo es que nos estamos limitando nosotros mismos a lo que queremos lograr con el dinero, inconscientemente. Y lamentablemente muchas veces lo que sucede es que la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes. No sé si ustedes se han descubierto de repente pensando en, híjole, no me alcanza para esto, y luego dices, no, ya lo estoy pensando, no debería de pensar de esta manera, ¿no? Entonces a todo mundo nos pasa. La única cuestión que tenemos que hacer para poder realmente mover esa energía del dinero es justamente hacer nuestros pensamientos conscientes. Y bueno, sí, ya había aquí leído que tenemos que balancear nuestros presupuestos energéticos. A mí me gustaría mucho que Carolina nos hablara, a ver si se anima a hablar aquí a la estación 512-400-0849, para que nos platique un poquito más de cuál o cómo puede ella balancear sus presupuestos energéticos, porque eso suena realmente muy, muy interesante. Pero sí, realmente como nosotros vemos nuestro bolsillo, como vemos nuestra vida, es realmente cómo estamos nosotros diseñando nuestra propia vida o nuestro propio ingreso, ¿no? Nosotros muchas veces estamos pensando con mentalidad de pobreza, ¿no? Pensando, a lo mejor no puedo ganar más porque, no sé, a lo mejor no estoy tan preparado como para tener un sueldo magnífico, ¿no? Y nosotros mismos nos estamos poniendo esa limitación de que no podemos hacer más. Pero la verdad es que oportunidades hay muchas. Y evidentemente, si nosotros tenemos o tomamos la ventaja de tomar alguna oportunidad, pues obviamente nosotros podemos realmente lograr muchas cosas. Ahí en la pantalla estamos viendo un esquema de qué es una mentalidad de pobreza y qué sería una mentalidad de riqueza. Y mira, por ejemplo, dice, mentalidad de pobreza es gastas el dinero en borracheras. Me voy a tomar la cervecita con mis cuates, no nada más la cervecita con mis cuates, sino aparte el Six o el de 12, digo, para de una vez acabarnos todo el dinero, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, ese es un dinero que se va a lo mejor a la basura. ¿Por qué? Cuando nosotros invertimos en descansar, en relajarnos un poco con los cuates, pues está bien, pero no debemos de abusar, ¿no? Otra mentalidad de pobreza dice, vive celebrando cumpleaños, bautizos, todas las celebraciones que puedan hacer. Y la verdad es que es muy bonita la vida. Qué bueno que podemos celebrar un cumpleaños, qué bueno que podemos hacer una quinceañera, pero ¿se han puesto ustedes a pensar que de repente en la quinceañera se gasta uno mucho más de lo que ni siquiera gana en un año? Y entonces obviamente de repente pues nos vemos con esa situación de que estamos más endrogados de lo que no podemos estar en la vida porque gastamos demasiado dinero en un cumpleaños que no podíamos enfrentar, ¿no? Realmente nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros podemos comprar algo y lo podemos pagar sin tener que recurrir al crédito, es cuando estamos en la zona sana y podemos entonces gastar en esa situación, ¿no? Pero si nosotros tenemos que endeudarnos para comprar eso que queremos comprar y no sale de nuestro dinero o no tenemos suficiente dinero para pagarlo de un jalón o de contado, no deberíamos gastarlo.
mejor deberíamos de invertir en nuestro crecimiento personal, a lo mejor aprender un poco más de finanzas, porque si nosotros aprendemos un poco más de finanzas, sabemos que debemos ahorrar, sabemos que debemos invertir, sabemos que debemos cuidarnos y protegernos, ¿no? Entonces, miren, ahí por ejemplo tenemos otro dicho que dice ahí, dice, ¿para qué vas a trabajar tanto si cuando te mueras no te vas a llevar nada? ¿Ustedes creen que esa sería una mentalidad de pobreza? Yo creo que definitivamente sí, porque sí es cierto, no nos vamos a llevar nada, pero mientras estemos vivos nos vamos a sacrificar para no tener nada porque simple y sencillamente no queremos trabajar o nos dejamos ir por ese dicho. Realmente yo creo que siempre hay un balance en toda nuestra vida y tenemos que saber cuánto gastar y cuánto ahorrar. Entonces, obviamente, necesitamos hacer una balanza, una escala de balanza y ver cuánto pesa lo que tengo que ahorrar y cuánto pesa lo que tengo que gastar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es vivir nuestra vida moderadamente y sin excesos. O sea, si nosotros podemos disponer del dinero que nosotros estamos utilizando, de que estamos ganando, pero sin excedernos en ese gasto, es mejor. Uno de los lineamientos que debemos de tener o fundamentos en el dinero, en cuanto al manejo del dinero, es justamente el que nosotros debemos gastar menos de lo que ganamos. Entonces, si nosotros logramos hacer esto, ya la tenemos pues un poquito adelantada, ¿no? Porque obviamente nosotros podemos estar conservando cierta cantidad de dinero, no solamente para nuestra vejez o para alguna emergencia, que es muy, muy importante, sino también pues para nosotros poder disfrutar ese dinero. O sea, vamos a balancear, vamos a vivir la vida sin excesos, pero sí con moderación, disfrutar nuestro dinero, pero al mismo tiempo también guardar un poco para nuestros gastos que se vayan a necesitar en algún momento, ¿no? Otra cosa muy importante es que nosotros, por ejemplo, tenemos que cambiar esta mentalidad de limitación. Hay muchas veces que nosotros, por ejemplo, estamos pensando que queremos comprar algo. Y no sé si ustedes se han descubierto ustedes mismos, cuando por ejemplo van a un restaurante y de repente empezamos a ver el menú de ese restaurante y empezamos a ver que se nos antoja a lo mejor un corte de carne o se nos antoja una mojarra bien sabrosa, pero empezamos a ver pues los precios para ver qué podemos comprar. Y de repente pues nos vamos con la sopita de tortilla. Y no quiero decir que la sopita de tortilla sea mala, porque a mí me encanta la sopita de tortilla, ¿no? Pero de repente nosotros nos vamos con esta situación de tiene que alcanzarme, o sea, tengo que ver cuánto es lo que estoy gastando, tengo que ver cuánto es lo que tengo en el del lado derecho para saber cuánto es lo que quiero gastar y tenemos que pensar realmente, bueno, ok, ¿sí me alcanza? ¿No me alcanza? ¿Sí me lo puedo permitir? ¿No me lo puedo permitir? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. No se nos vayan. Estamos hablando de la energía del dinero y nuestros pensamientos, cómo afectan en ellos. Vamos a unos comerciales y regresamos. Y regresamos con el programa de Don Dinero, aquí hablando de la energía del dinero y cómo creamos energía con nosotros, ese movimiento de energía con el dinero. Y pues bueno, para crear energía con el dinero, como estábamos hablando, tenemos que poner pensamientos positivos en nuestras mentes y tenemos que pensar realmente en que podemos lograr las cosas. Una de las cosas importantes es que nos tenemos que quitar esos pensamientos limitantes que de repente vienen de otras fuentes que ni siquiera somos nosotros, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, a lo mejor cuando estábamos pequeños oíamos, no sé, que de repente habían pleitos en la casa cuando había cuestiones de dinero y entonces inconscientemente, aunque no hubiesen habido palabras, pues bueno, obviamente se nos queda en la mente, el dinero es malo. ¿Para qué tenemos dinero? Sí, va a causar problemas y nada más hay pleitos, ¿no? Y no sé si ustedes han sabido en algún momento de que alguna familia se pelea por una herencia. Entonces, también con eso, pues de repente se quedan pensamientos en nuestra mente de, ay no, la gente que tiene dinero es una gente terrible, es una gente avara, es una gente que no tiene sentimientos, se pelean por el dinero y el dinero es malo, entonces yo no quiero dinero, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pensando en estas cosas, pues obviamente es como decirle al dinero, pues dinero me caes mal, ¿no? Y si yo le digo a mi amigo, aquí Pepe, le digo, ¿sabes qué, Pepe? Me caes re mal. Pues entonces Pepe me va a decir, pues vete de aquí, yo para qué quiero ser tu amigo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos amigos del dinero. O sea, tomarlo por lo que es. Es un medio que nos va a ayudar a generar más abundancia, que nos va a ayudar a, por ejemplo, a lograr una salud más de calidad, por ejemplo, a lo mejor una comida mejor, a lo mejor una casa mejor. O sea, es un medio que nos va a ayudar a lograr ciertas cosas que de otra manera probablemente no lograríamos, ¿no? Y nos ponemos a ver, digo, obviamente, ¿qué prefieren ustedes? O sea, vivir, por ejemplo, en una casa donde tengan agua corriente, que tengan electricidad, etcétera, etcétera, o a lo mejor, no sé, vivir en una casa que apenas le llegue la luz, o a lo mejor con velas, o a lo mejor que tengan que estar acarreando el agua, ¿no? O sea, evidentemente el dinero sí nos ayuda para lograr algunas cosas mejores. No quiero decir que sea la felicidad, no voy a decir que sea la felicidad, pero lo que sí es cierto es que ayuda mucho en muchas circunstancias, ¿no? Y díganme que a una persona que a lo mejor que tiene una situación de pobreza extrema en la que obviamente no hay dinero a su alcance, no le gustaría tener un poco de dinero para comprar alguna casa mejor para su familia o algo así, ¿no? Justamente ahorita, hace un ratito estaba yo platicando con una persona acerca de unas casas, ¿no? Y eso me estaba diciendo, es que yo quiero comprar una casa, tengo cierta cantidad de ingreso, tengo cierta cantidad para el enganche, y entonces yo puedo comprar una casa de tal cantidad, ¿no? Dice, pero, dice, estoy pensando porque mis papás pues obviamente también quisieran tener una casa, pero pues entre los tres, pues apenas hacen un poquitito de, o sea, entre los dos papás y un hermano, apenas hacen un poquitito de dinero, y entonces pues no alcanzan ni siquiera la mitad de mi salario, y entonces pues no les va a alcanzar, pero también ellos quisieran una casa. Es la misma familia, dos personas diferentes, dos ingresos diferentes, pero una tiene posibilidades de lograr una cosa o una vida un poquito más confortable porque tiene cierto dinero para poder dar el enganche y comprar esa casa, y las otras personas se ven muy muy limitadas porque no tienen esa cantidad y no, a lo mejor no tienen el trabajo suficiente para lograrlo. Entonces díganme ustedes si el dinero es o no es importante. Y si nosotros estamos pensando que el dinero no es importante o que es malo, que pues no sé, la gente con dinero es avariciosa, o la gente es tacaña, pues entonces obviamente nosotros inconscientemente estamos alejando justamente al dinero de nuestras vidas. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer básicamente para hacer que esa energía del dinero siga fluyendo es pensar positivamente. Yo sé que mucha gente va a decir, ay sí, viva la positiva. No, los positivos. Yo tengo un amigo muy simpático que me cae re bien porque cada vez que yo pongo alguna cosa positiva en mi Facebook, me pone, vivan los positivos.
Entonces, pues a mí me da mucha risa porque le digo, ay, de veras tú eres un rabioso tremendo de que nada más estás criticando cuando dice la gente algo positivo, ¿no? Pero bueno, luego yo pienso, así le ha de ir a este muchacho. Pero bueno, una de las cosas que debemos hacer es nunca decir, ay, no tengo dinero. No tengo dinero. Mejor antes de decir no tengo dinero, digan, a lo mejor estoy pasando por una situación difícil, pero ahí voy, ¿no? Estoy trabajando para que esto se componga. Porque quieran que no, esa energía y ese pensamiento se va alargando y va afectando todas las ondas a nuestro alrededor. Entonces, créanme o no, de verdad que influye en todo esto, ¿no? Y muchas veces porque ese mismo pensamiento lo que hace es que nosotros accionemos nuestra mente y nuestra capacidad de creatividad y nuestra capacidad de hacer algunas otras cosas para poder lograr probablemente el tener un poco más de dinero o un poco más de flujo de dinero. Cuando nosotros literalmente estamos negados a eso, pues entonces nosotros mismos estamos bloqueando. Yo me he dado cuenta personalmente, de verdad que sí, que si en algún momento yo misma pienso, ay, estoy muy apretada o alguna cosa así, créanme que ese mes voy a estar apretadísima. En serio, ¿eh? se los puedo comprobar. Ustedes hagan la prueba. Y en cuanto ustedes empiezan a decir, el dinero está llegando, el dinero fluye, el dinero es abundante, en ese momento empieza como que fácilmente a moverse el dinero en nuestras vidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente hacer conscientes nuestros pensamientos. Las personas ricas, no todas, ¿no? No todas son tacañas, ni avaras, ni malas. Que probablemente, como en las guerras, la que escuchamos es la que está tronando, pues las familias también que se pelean por dinero, que encontramos o que oímos ese escándalo, es porque justamente esa es la que está haciendo el escándalo. Pero ¿cuántas hay que no sabemos que no tienen ningún escándalo? ¿Por qué? Porque también hay gente buena en este mundo y la gente que tiene dinero muchas veces es muy dadivosa. Y entonces ellos también pueden distribuir mucho más de lo que tienen. Y bueno, por ahí también estamos viendo en la pantalla la mentalidad de riqueza. O sea, digo, además de invertir en nuestro crecimiento personal, como les estaba yo comentando, que el saber que el dinero es energía es invertir en nuestro crecimiento personal. También, por ejemplo, nos dicen cómo podemos dejar en esta vida un legado, ¿no? O sea, no tenemos que dejar dinero, pero sí podemos dejar un legado. ¿Qué es un legado? Ayer estábamos platicando de un libro, del libro de recetas con sentido, que justamente estamos haciendo para que la gente vea las recetas y las costumbres de nosotros, los hispanos, que sepa las tradiciones que habían, sepa las tradiciones que hay todavía, los guisos que nosotros tenemos, los hispanos. Y obviamente este libro es como dejar un legado para la gente que lo va a leer, de que hay unas recetas deliciosas que pertenecen a nosotros los hispanos y de las que estamos súper, súper orgullosos, ¿no? Y también las historias que contiene este libro, que nos hablan de la tradición del hispano y de cómo vivimos y de cómo disfrutamos también la vida. Entonces eso también es muy importante, ¿no? No tratar de dejar dinero, pero sí dejar un legado. Dejar un legado en la cuestión que tú hagas, en lo que sea tu hobby, tu pasión, lo que quieras. O sea, digo, hay gente que pinta. Bueno, esta gente que pinta está dejando un legado, está dejando una pintura para la gente que se queda, para que lo siga viendo, ¿no? Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer es agradecer por lo que tenemos y agradecer por lo que no tenemos también. Eliminar las quejas. No estarnos quejando porque, ay, no tengo dinero, ay, el trabajo se me cayó, ay, no sé qué. Muchas veces nosotros a lo mejor perdemos el trabajo, pero esa es la mejor cosa que nos pudo haber pasado. Porque cuando perdemos ese trabajo, de repente surge otro
mucho mejor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente, cuando, por ejemplo, alguna puerta se cierra, y por ahí hay un dicho que dice, si se cierra una puerta, se abre siempre una ventana. Déjenme tomar agüita porque ya se me está aquí atorando la voz. Pero bueno, efectivamente, a todos nos ha pasado de que de repente hay una racha mala, de repente se nos cierran puertas. Pues bueno, con esto del COVID, lo tenemos aquí aquí en un recuerdo bien cercano. ¿Cuántas personas no perdieron el trabajo? ¿Cuántas personas no se quedaron sin ese ingreso? Y sin embargo, esa puerta se cerró, pero se abre otra ventana, ¿no? Entonces, en lugar de estarnos quejando de lo que nos sucedió y de la mala racha que estamos teniendo, lo importante de verdad es agradecer lo que nos está sucediendo y lo que nos está pasando, porque eso hace que la energía siga fluyendo y que todo esto se siga moviendo. Yo les aseguro que las personas que dijeron, bueno, pues me quedé sin trabajo, pero voy a empezar a hacer panecillos en mi casa y voy a empezarlos a vender, bueno, ¿qué hicieron? Estuvieron desarrollando esa energía, estuvieron desarrollando esa manera de esa creatividad para poder hacerse o ingresar cierto dinero. Y tan es así de que esta pandemia nos dio muchísimas oportunidades para poder seguir adelante y para poder generar un poco más de ingreso, que muchísimas personas que tenían un trabajo fijo ya no quieren regresar. Son personas que empezaron con un hobby, empezaron a hacer su venta, empezaron a hacer sus emprendimientos y sus negocios, y ahora ya no quieren regresar a trabajar porque ya se dieron cuenta de que pueden generar sin tanto estrés de trabajo para sí mismos cierta cantidad de dinero. Y créanme, no sé si han visto, pero yo tengo una hija que trabaja en restaurantes y ella dice, es que no hay nadie que quiera trabajar. No hay nadie que quiera trabajar. ¿Por qué? Porque muchísima gente se dio cuenta de que de verdad sí podían generar para ellos mismos cierta cantidad de dinero y no tenían que estar sufriendo en, no sé, levantarse a las X de la mañana para llegar a un empleo y estar soportando al jefe y estar, no sé, ateniéndose a lo que el jefe quiera decir, ¿verdad? Y pues bueno, aquí les quiero dar las gracias por los que están conectados y nos están viendo. Susana, muchísimas gracias por estarnos viendo. Y bueno, coméntenos qué piensan ustedes que sea la energía del dinero. ¿Piensan que el dinero tiene energía o no tiene energía? Y simple y sencillamente cuando nos damos cuenta de que con nuestra misma acción, nuestros pensamientos generan acción y esa acción obviamente hace que se empiece a mover esto del dinero. Bueno, con eso ya tenemos un ejemplo muy, muy claro de que el dinero es energía. Les voy a contar otra historia que me pasó hace también bastantes años. Yo quería poner un negocio y también igual, así de esas cuestiones de que dicen, no tengo dinero para poner un negocio porque un negocio cuesta muchísimo dinero para poner y no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero pues bueno, que abrir un local, bueno, pues tanto, y luego que si lo vamos a acondicionar y que si hay que construir y que si hay que pintar. Y bueno, toda la serie de cosas que hay que consumir, no sé, que el equipo, a lo mejor las computadoras, bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Y yo decía, no, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, siempre estaba pensando, pues quién sabe, pero había un local comercial que me gustaba mucho en un lugar que iban a abrir una plaza comercial abierta, muy bonita. Y yo decía, es que yo quiero estar en ese lugar, yo quiero poner ese negocio en ese lugar. Y yo no sé si ustedes lo han pensado, pero poner un negocio en un centro comercial, créanme que es caro. Porque no nada más es el decir, ok, voy a rentar el local, voy a comprar el equipo, voy a acondicionar. No, o sea, tiene otros gastos. O sea, de repente les dicen el guante. ¿Qué es el guante? Pues así como que la mordida para que puedas entrar por delante, porque si no, no tienes derecho ni siquiera a poner tu oferta. Pero no se vayan, ahorita regresamos, les sigo platicando de esta historia en cuanto regresemos. Vamos a unos comerciales.
Y bueno, estamos de regreso ahorita en el programa de Don Dinero, hablando de la energía del dinero. Y estábamos hablando de cómo nuestros pensamientos realmente afectan nuestro bolsillo y afectan nuestra vida y afectan nuestras ideas también. Porque, bueno, cuando nosotros estamos pensando que no tenemos dinero, ¿qué creen? Pues realmente, así como están viéndolo en la pantalla, no tenemos dinero. Muchas veces nuestra actitud con respecto al dinero es lo que nos pone en esa posición. Si nosotros estamos pensando que queremos aparentar a toda la gente para que ellos piensen que somos, no sé, Juan Camaney, pues de repente a lo mejor nos vamos a gastar todo lo que tenemos solamente para ponernos a la altura de las demás personas, cuando queremos muchas veces aparentar a gente que ni nos importa. Entonces, tenemos realmente que pensar qué es lo que realmente podemos hacer y cómo es como que queremos actuar con respecto a nuestro dinero. Porque hay reglas para seguir con el dinero. O sea, definitivamente ustedes lo saben porque lo hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa, que hay fundamentos específicos que tenemos que seguir para poder controlar y organizar nuestro dinero, ¿no? Pero bueno, esta parte entra mucho en esa actitud de lo que tenemos con respecto al dinero. Si yo tengo una actitud de irme a gastar todo el dinero que tengo porque quiero aparentar y luego llega el Thanksgiving o llega el, no sé, el Día de Gracias y voy y gasto en todas las ofertas que me encuentro por ahí y compro todo lo que no tengo porque pues esté en oferta, en realidad estoy ahorrando o estoy gastando o estoy tirando el dinero a la basura. O sea, realmente cuando nosotros tenemos que analizar muy bien nuestra actitud con respecto al dinero, porque tenemos que ver si realmente necesitamos las cosas o si nada más las queremos. Si nosotros nada más las queremos pero no las necesitamos, realmente tenemos que sacrificar ese dinero que estamos ganando para poder endrogarnos, porque bueno, si no las necesitamos y nada más las queremos, a lo mejor nada más nos vamos a endrogar para poderlas tener. Y muchas veces, como les digo, es nada más para aparentar algo que ni siquiera, o aparentar con la gente que ni siquiera nos interesa. Entonces, esa actitud que tenemos con respecto al dinero, bueno, es algo muy importante. Vamos a ponernos a pensar realmente, o sea, ¿a quién quiero impresionar? ¿A alguien más o a mí? ¿Verdad? Si es algo que yo quiero, seguro lo voy a lograr. Porque como les decía, nuestra mente funciona para que realmente nosotros podamos tener lo que nosotros queremos. Y les estaba yo platicando de esa historia de que yo quería poner un negocio. Y yo veía este centro comercial enorme y yo decía, es que yo quiero poner mi negocio en ese centro comercial. Y ya saben, ¿no? De repente uno se pone a soñar despierto y te pones a imaginar que ya tienes un gran negocio en ese centro comercial. Y bueno, obviamente, porque digo, claro que todos estamos pensando cuánto será de la renta, cuánto será que tengo que poner local, etcétera, etcétera. Pues créanmelo que yo todos los días marcaba ese centro comercial sabiendo que pues era muy difícil que yo pudiera tener un local allí, pero hablaba porque quería saber cuánto costaba, pues más o menos, digo, saber cuánto era lo que uno tenía que gastar en eso, ¿no? Y no tenía yo el dinero, pues ni siquiera para tener otro local. Yo tenía un local pequeñito y moderado. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, hablaba y hablaba y hablaba y nunca me contestaban el teléfono. Siempre dejaban mensaje de voz y nunca me regresaban la llamada. Y un día yo muy enojada porque ya saben de esas cosas que dicen no tengo dinero pero quiero que me respondan. Entonces les dejé un mensaje diciendo, bueno, ¿cómo ustedes quieren vender si ni siquiera contestan los mensajes que les dejan de voz? Pues no me van a creer, el universo me escuchó. Porque ese día me hablaron y me dicen, ¿usted se estaba interesando por un local aquí de los que estamos construyendo en esta plaza? Venga y le vamos a decir cuánto es lo que cuesta entrar a esto. Y me citaron esa misma tarde a las, no me acuerdo si eran las 4 de la tarde, alguna cosa así. Y yo, bueno, me latía el corazón así, pum, 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 no, me latía el corazón horrible porque yo decía, bueno, ¿en qué me metí? Realmente en qué lío me metí porque, pues, ya por andar aquí de peleonera diciendo que por qué no me atienden,
pues de repente ya me atendieron, pero pues ahora a ver de dónde saco la lana, ¿no? Total que yo dije, bueno, ¿qué pierdo en ir? Y pues me fui, en ese momento me fui hasta Polanco, que ahí tenían sus oficinas, y bueno, pues me siento muy propia, yo ahora sí que, pues toda una ejecutiva sentándome, o sea, ellos no sabían que yo no tenía dinero, ¿verdad? Ellos no sabían que yo a lo mejor no tenía nada guardado, entonces me senté y le dije, ok, enséñame, me enseñó los planos, los sacó, yo los vi y bueno, todavía le digo, sí, ¿y aquí qué es? Y ya están haciendo muchas preguntas. Y de repente le dije, bueno, y a todo esto, ¿cuánto es o cómo se entra? Y entonces se entra esto. Entonces me hizo una lista de todo lo que había que pagar. Y de repente, yo no sé, yo traía en la mente como que cantidades exorbitantes. Sí eran cantidades exorbitantes, pero bueno, yo traía unas cantidades más grandes todavía. Que cuando salí de ahí, yo dije, a lo mejor sí se puede. A lo mejor sí se puede. Y yo no tenía ni un quinto, pero entonces, como les digo, es la energía que uno trae, la energía que uno desarrolla y el pensamiento que tiene. Les llamé a mis hermanos. Oye, es que fíjate que aquí no sé qué, este negocio, no sé qué le entras o préstame o lo que sea. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo, creo que, no sé si me acuerdo, 2 o 3 meses después, yo tenía mi negocio en ese centro comercial. Yo no sé cómo lo construimos porque se construyó, o sea, nos dieron el local totalmente vacío. Bueno, se construyó todo, o sea, muebles nuevos, cristales, el anuncio, o sea, todo salió. ¿Y cómo salió? Esa energía, o sea, son los pensamientos lo que mandan. Yo todavía en este momento me asombro de todo lo que se logró en esa construcción, porque verdaderamente yo no tenía para hacer una inversión de esa magnitud, pero de una u otra manera, nuestra mente hace que se trabaje de determinada manera, que nosotros accionamos esos mecanismos para poder crear y poder generar ese dinero que de una u otra manera llegó para poder cumplir ese sueño. Entonces, créanme que sí, si ustedes lo dudan, de verdad, el dinero se mueve y la energía que maneja el dinero es mágica. Y bueno, por ejemplo tenemos a Anabel Vargas que dice, wow, qué tema tan interesante, saludos Carmen. Muchas gracias Anabel por estarnos saludando. Sí, realmente es un tema muy muy interesante porque mucha gente no se da cuenta, pero yo creo que toda la gente que en este momento nos está escuchando, si se pusiera a pensar y se pudiera concientizar algún momento en el que pensaba que no podía tener o no podía cumplir ese sueño y de repente lo cumplió, es porque esa persona estaba pensando de tal manera que iba a poder lograrlo, ¿no? O sea, muchas veces pasa con un viaje, con cosas que nos estamos poniendo en la mente, y esa energía que estamos generando nos hace que de una u otra manera atraigamos el dinero, atraigamos esa creatividad para poderlo generar, llámenle como le llamen. Y bueno, para no irnos muy lejos, lo que quiero ahora tocar es un poco la cuestión de todas los fundamentos que nos llevan a manejar el dinero, que aquí por ejemplo los tengo. Bueno, no, espérenme tantito, me voy a regresar un poquito porque ya les conté la actitud del dinero. Pero también tocando la actitud del dinero, una de las cuestiones que sucede es que cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ganar más dinero porque tenemos un sueldo más alto, pues automáticamente empezamos a gastar más. ¿Por qué? Pues porque tenemos más dinero. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar en nuestra vida es que hay algunos fundamentos básicos para que nosotros podamos realmente organizar nuestro dinero y podamos realmente manejar a nuestro dinero y no que el dinero nos maneje a nosotros, ¿no? Y uno de los fundamentos básicos es, obviamente, gastar, ¿qué creen? Menos de lo que ganan. Si gastan menos de lo que ganan, ese es un fundamento básico en el manejo de nuestro dinero. Si gastamos menos de lo que ganamos, automáticamente nosotros vamos a tener para poder ahorrar. Entonces,
es muy, muy importante que nosotros diseñemos ese esquema o ese presupuesto para poder decir, yo voy a ahorrar cierta cantidad y lo demás me lo voy a gastar, de tal manera que yo voy a gastar menos de lo que yo voy a ganar. Si nosotros ganamos cierta cantidad, pero gastamos el doble, pues obviamente, pues nunca vamos a salir del hoyo. Al contrario, nos vamos a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, atorándonos, porque la deuda va a crecer y crecer y crecer. Entonces, fundamento básico, que no se les olvide, gastar menos de lo que ustedes ganan. Segundo fundamento, si lo puedes pagar, cómpralo. Si no lo puedes pagar con dinero en efectivo, no lo compres, aunque utilices tu tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son para apoyarnos en alguna cuestión que a lo mejor ganar puntos o alguna emergencia probablemente, ¿no? Pero todo esto con la restricción de que nosotros debemos de pagarlo al final del mes. Entonces, si nosotros, aunque utilicemos la tarjeta de crédito porque nos va a dar puntos, porque nos va a dar recompensas, porque a lo mejor nos da premios de alguna u otra manera, si nosotros la utilizamos sin pensar que ese artículo o esa, pues lo que ustedes quieran, restaurante, la salida, el paseo, lo que sea, no lo podemos pagar al final de mes, mejor no lo gasten. Mejor no lo gasten. Hay que aprender a manejar nuestro dinero. O sea, acuérdense que no queremos que al final de cuentas el dinero nos esté controlando a nosotros. Una cuestión muy importante en esta cuestión es, ¿lo quiero o lo necesito? Y por ahí les había platicado ya en algún momento que hasta los niños chiquitos aprenden si lo quieren o lo necesitan. En algún momento me llevé a mi nieta a comprar un regalo de cumpleaños y le decía, bueno, ok, escoge lo que quieras porque es tu cumpleaños. Y entonces ella se puso a correr por toda la tienda. Yo creo que en algún momento me ha de haber escuchado algo así, pero se puso a correr por toda la tienda y se paraba en cada stand y se ponía a decir, bueno, de esto ya tengo. No, ¿lo necesito o lo quiero? Y se pasaba el siguiente muñeco, ¿no? Y así se puso a checar todas las cuestiones de la tienda o todos los muñequitos de la tienda o las cosas que estaban en la juguetería, hasta que finalmente dijo, ok, esto es lo que yo me voy a llevar, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos a los niños, fíjate muy bien, ¿lo quieres o lo necesitas? Ellos de una u otra manera lo van a integrar a su mente y lo van a aprender. O sea, estos son fundamentos que nosotros los adultos deberíamos de saber, pero si nosotros se los inculcamos a los niños, créanme, los niños también lo entienden y lo entienden de una manera muy, muy buena. Bueno, vamos con el tercer fundamento. El tercer fundamento es ser precavido. Y me van a decir, ¿qué es ser precavido? Bueno, vamos a ser precavidos porque si nosotros tenemos seguro en las cosas que podemos asegurar, garantizamos de una u otra manera que no vamos a perder todo por no haber tenido ese seguro. Les voy a poner un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Cuando no tenemos un seguro de salud y nos enfermamos, los gastos médicos son impresionantemente altos. Entonces, si nosotros queremos salir de esos gastos, o sea, a veces no se puede. Hay veces que la gente llega con unas cuentononas de hospital tremendas. Miren, yo que manejo hipotecas, créanme, hay muchísimas personas que tienen cuentas tremendas de hospitales que no pudieron pagar o que no quisieron pagar. Y obviamente eso les está afectando su calificación de crédito, les está afectando esa posibilidad de poder tener una casa. Entonces, si ustedes quieren aprender a manejar el dinero, yo les voy a recomendar que por ahí lean mi libro. Él se llama Dinero,
Cosa de todos los días. Este libro lo encuentran en Amazon, lo pueden tener en papel, en pasta blanda, o lo pueden tener también en la versión Kindle. Este libro de verdad los va a poder ayudar a organizarse con su dinero. Entonces, aprender de dinero es muy, muy importante. Chéquenlo. De hecho, en la versión Kindle, si ustedes tienen el Kindle, tienen la opción de descargarlo gratis. De verdad. Es muy importante que lo puedan leer y empiecen a ver todo cómo funciona el dinero y cómo se maneja el dinero, para que no se dejen ustedes pues manejar por el dinero. O sea, realmente hay que aprender mucho sobre el dinero. Y esta es una de las cosas que estábamos viendo en la mentalidad de riqueza. Hay que invertir en nuestro crecimiento personal. El aprender de finanzas es mucho de crecimiento personal, porque son cosas que no nos enseñan en la escuela. Son cosas que a lo mejor tenemos que aprender a base de estar escuchando programas como este, que tienen mucha información, ¿verdad? Estar escuchando o leyendo muchos libros. Y bueno, no me quiero ir sin tocar el último punto, porque ya me hicieron la señal de que nos vayamos, pero el último punto que tenemos como fundamento para manejar nuestro dinero es diversificar nuestras fuentes de ingreso. Ok, todos tenemos un trabajo, todos tenemos un ingreso, pero si nosotros podemos a lo mejor de repente convertir nuestro hobby también en una fuente de ingreso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que diversificar las fuentes de ingreso para que nosotros también podamos empezar a tener y generar riqueza, generar esa abundancia y generar esa energía que necesitamos para que el dinero siga fluyendo y pueda seguir creciendo en nuestras vidas. Y bueno, por el momento me despido. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y no se olviden, manejen sus pensamientos, porque toda esa energía que sale de nuestros pensamientos está afectando nuestros bolsillos. Hasta el próximo martes. Sentí